Muy buenas noches. Déjenme decirles que estábamos pensando en qué enseñar o qué compartir en esto. Y Muy la buenas verdad, noches, tengan todos ustedes. ¿Qué tal, Chosy? ¿Cómo estás? bueno, después de ser abruptamente interrumpido por este amigo. Muy bien, amigo, ¿tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, noches, días a los que nos están escuchando, nos van a ver. Estoy muy contento de estar aquí, bro. Si te fijas, ha cambiado el escenario. Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Comparándolo con El primero. el primero, el piloto. La verdad, pues aquí tenemos un bonito mensaje. Dios te ama. Y va a seguir cambiando. Yo creo que va a seguir cambiando esto. Va a seguir cambiando. Pídanos qué frase o qué versículo les gustaría que estuviera aquí. Y pues los complaceremos, ¿verdad? Somos sonido. Somos sonideros. Bueno, en fin. Después de ese chiste tan malo. Ya sé. Queremos hablar un poquito, digo, el podcast pasado, el video pasado, estábamos hablando acerca del pecado de una manera muy genérica, donde no sé si recuerdes que básicamente cuestionábamos o filosofábamos sobre qué era pecado, cómo mucha gente veía lo que era pecado, pero por otra parte está esta área o este momento de decir, bueno, ya sé que soy pecador, ya sé que tal vez estoy mal con Dios o ya sé que la regué. Porque todos la regamos, es algo que a todos nos pasa, ¿no crees? Totalmente. Entonces podemos titular el episodio de este día, podemos titularlo como Ya pequé, ¿ahora qué? Ya pequé, ¿ahora qué? Ahora, en base de eso, insisto, digo, podemos pecar un sinfín de veces en el día, podemos cometer muchísimos errores si lo vemos de una manera más coloquial, pero de una manera espiritual o bíblica o religiosa, como lo quieras llamar, ¿qué sigue después de pecar? Porque aquellos en que nos empezamos a dar cuenta de que estamos pecando, puede que sientas muchas cosas, ¿no? ¿Tú qué sientes cuando pecas, amigo? Pues mira, es una pregunta difícil. Bueno, yo como hablo a mi expectativa como cristiano, yo sé que hay gente que no es cristiana y que va a ver este podcast o este video, y va a decir, bueno, pues a mí no me produce nada, no me produce nada, pero yo como cristiano y los que sean cristianos me van a entender, pero cuando pecas, pues sientes feo. O sea, ¿Sientes cosita o qué? sientes feo, o sea, te sientes defraudado y sientes que le has fallado a Dios. De hecho, pues por eso viene la palabra pecado, pero lo sientes más, sientes esa falla hacia Dios, o sea, sientes que lo has defraudado, más que nada. Yo así me siento, en lo personal, yo siento cuando he pecado, las veces que lo he hecho, yo siento que le he defraudado a Dios y es un proceso después de ahí. Y en medio de ese proceso, que hasta cierto punto puede ser un poco largo, porque te voy a convertir un poco en mi clase de hoy, de historia, Compártelo. que tiene algo que ver. Yo no había pensado en que yo tengo que conciliarme conmigo mismo, porque yo, humanamente hablando, pues me exijo mucho, tal vez trabajo mucho, tal vez hago muchas cosas en el día, tal vez no como bien, no hago ejercicio, y yo no había pensado en que necesitaba reconciliarme conmigo. Y me recuerda esta parte cuando fallamos o cuando pecamos, de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo inicio este proceso de reconciliarme con Dios? Porque viéndolo desde esta perspectiva de que ya le fallé, ya la regué, ya metí la pata, lo que sea, ¿cómo inicio este proceso de restauración o de justificación con Dios? Sobre todo porque no sabemos cómo hacerlo. Totalmente. Vamos a ir con el paso número 1. ¿Y tienes paso seguro? Bueno, no hay pasos como tal, pero sí hay, o sea, como dice aquí mi compañero Chosby, cada proceso es distinto, cada persona tiene su proceso, mi hermano. ¿Cómo empezamos este proceso después de? Y yo creo que el primer paso, por llamarlo, vamos, no lo quiero encapsular, ni quiero decir, tiene que ser así porque así tiene que ser, pero lo primero es que es algo muy evidente, tienes que reconocer, hay un reconocimiento de que has fallado, de que has pecado, de que hiciste algo mal, que tus acciones, lo que hiciste fueron en contra de tus creencias, convicciones y principios. ¿Ok? Tenemos que ver esa parte primero, reconocer que lo que hicimos.
¿Qué te Claro, parece? y es que reconociendo lo que hicimos, que entra en cualquier área de nuestra vida, ¿Cuál créeme será? que este tipo de pautas de reconciliación no solamente son para con Dios, o sea, es de una manera general, pero qué mejor que las empleemos de esa manera. Porque si no reconocemos que estamos fallando en algo, difícilmente habrá un cambio. Y esa parte es fundamental. Ahora, este proceso de justificación en el que muchos estamos o en el que estamos llevando este proceso, es sorprendente, porque para empezar, y me sorprende, siempre tiene que haber un culpable. No sé si te habías puesto a pensar de esa manera. Un culpable de que yo no fui, fue la serpiente. Ah, no, ¿verdad? No, no, de esa, Parte de algo así, ¿no? Pero siempre tiene que haber un culpable, siempre tiene que haber alguien que pague los Exacto, errores de otro. Si yo me totalmente. hago responsable de lo que hice, qué bueno, chidote, perrísimo. Pero si no puedo, porque mis capacidades no me lo permiten, ¿cómo lo voy a hacer? Buena pregunta. O sea, pero si yo no sé, si, o sea, ¿cómo le voy a hacer es, yo no me doy, yo no puedo, o sea, yo no, mi capacidad no me da para reconocerlo? No, tu capacidad no te da para enmendar el daño. Ya te entendía, eso era lo que quería decir. Ok, ok. O sea, hiciste algo y ese algo desencadenó algo más grande, Ajá, la consecuencia. así es. Híjoles, la consecuencia. Y fíjate que muchas veces, como cristianos, hablando, yo voy a hablar del área más cristiana, espero tú hables de un área Humanista. más humanista, más no cristiana. Pero por ejemplo, como cristianos, nosotros, cuando pecamos y así, pues viene una consecuencia, ¿no? Y lo entendemos como que Dios es amoroso y siempre hablamos de esta parte, pero Dios es justo. O sea, Dios es justo. O sea, si yo hago algo malo, por ende va a haber una consecuencia de mi acto. Bueno, cualquier cosa que yo haga, sea buena o sea mala, Tiene una consecuencia. tiene una consecuencia, desata una consecuencia. Entonces, la consecuencia va dependiendo del acto. Entonces, obviamente, nosotros podemos decir, ah, Dios, o sea, perdóname. O sea, y sí, Dios te perdona, pero la consecuencia iba a estar, que es lo que no nos gusta como humanos, que es lo que tú estás hablando. Fíjate que en ese aspecto de las consecuencias, a veces no nos ponemos a pensar que todas estas pautas bíblicas o todo lo que Dios nos menciona del por qué no pecar o no cometer estos actos que ante la sociedad son muy comunes, por ejemplo, una vida sexual deliberada, de una manera humanista, social o en este caso no cristiana, entendemos que si tú tienes una vida sexual descontrolada pueden pasar dos cosas: enfermedades de transmisión sexual o un sinfín de embarazos no deseados, ¿no? Y aunque te cuides y lo que quieras, por ahí siempre hay un margen de error, ¿no? Totalmente. Entonces, esa parte también es bien importante de entender de una manera digo, humanista, que todo lo que hagamos tiene una consecuencia y las consecuencias sí las tenemos que pagar. O sea, tenemos que cubrir esa situación de las consecuencias, porque si yo robo 1 millón de pesos Presta. quisiera, pero si yo robo y la ley se da cuenta de esto, pues obviamente voy a estar en la cárcel. Totalmente. Si yo voy y vandalizo la ciudad y la ley se da cuenta de esto, obviamente voy a estar en la cárcel. Ese tipo de situaciones que a veces decimos, ¿dónde está Dios? No tiene nada que ver, porque yo tengo que entender que esa parte humanista es la que sí tengo que cubrir. Porque me imagino que lo vas a tocar más adelante, pero lo que Dios cubre es muy diferente a lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Totalmente, o sea, qué es lo que nos cubre Dios? O sea, Dios nos cubre nuestras multitudes de pecados, que es lo que sabemos. Nos cubrió nuestros pecados pasados, los de ahorita y los que vamos a cometer mañana, porque nadie está exento de cometer pecados. Pero si hay una diferencia. Nosotros como cristianos cometemos pecados. Se supone que el que es verdadero cristiano, cuando peca, o sea, no peca porque quiere, sino porque hay una guerra interior dentro de lo que tu carne quiere y dentro de lo que tu espíritu quiere, que muchos sabemos, muchos cristianos conocemos esa lucha, Claro. la estamos luchando ahorita, de hecho, lo que tu carne quiere y lo que el espíritu quiere. Y sabemos que como cristianos no pecamos porque, sí, ya voy a pecar y al cabo Dios me perdona. Muchos piensan que caen en ese error de decir, no, pues si la gracia no es ¿cómo dicen? La gracia no es un permiso para Mm. pecar. O sea, los que estamos en Dios no quiere decir, ya estás en Dios, ya. No, no, no.
Hay Haz una lo que se te lucha, dé la hay gana. una lucha, hay una lucha. Y por eso que Dios te ha dado la libertad del pecado, quiere decir que tú ya no estás bajo el pecado, quiere decir que tú ya cuando caes, pues es eso, es una caída. Se supone que no lo O sea, haces no te vas como gordo en no tobogán. te vas como gordo en tobogán. O sea, se supone, se supone. Si al momento de hacer tú un pecado no sientes ese remordimiento dentro de ti, de un desliz, vamos a llamarlo, ten cuidado. Pero si sientes algo que te consume, algo que te dice no está bien, no está bien, escucha esa voz que te dice no está bien, porque es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu, diciéndole, hey, convenciéndole de que estás haciendo las cosas mal. Ahora, en medio de... Ay, no. Discúlpenlo. En medio de todo este proceso de que nos damos cuenta y que ahora sí entrando en materia, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando reconozco que la regué, que le fallé? ¿Qué hacer? Y la verdad es que efectivamente lo primero es reconocerlo, no hay de otra porque si no, no podemos dar paso a lo siguiente. Y luego ya es como tal entrar en este proceso de justificación. Y ese término se escucha muy acá, ¿Qué pero es, vato? ¿Qué es? ¿Qué es? la neta es que yo nomás me sé la palabra, pero no, no es cierto. No, fíjense que entramos en un tema muy extenso porque empezamos a hablar ya como de todo lo que hizo Cristo por nosotros. Y les voy a leer Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos seguir leyendo el capítulo 5 de Romanos, que nos habla de otras cositas por ahí que son importantes, pero lo principal es entender que lo que Cristo hizo tiene peso sobre nuestra vida. No nada más es alguien que murió y que con muchos lo llegan a ver, ¿no? Que todavía está en la cruz por ahí, no, sino esta muerte que él tuvo, muerte, sepultura y resurrección, son muy importantes para que nosotros hoy podamos hacernos o entrar en este proceso de justificación, ser justificados, ser santos, como dice la palabra, ¿no? Y esa parte es excelsa. ¿Y cómo empezamos? Ahora sí, ¿cómo empezamos? Después de reconocer el acto, después de entender que necesitamos de Cristo, entras en un proceso muy íntimo. No sé si te ha pasado, Sí, amigo. totalmente. O sea, después del reconocimiento viene lo que viene siendo, o sea, aceptar pues la gracia, por llamarlo de una manera, así lo voy a decir, en donde te tienes que meter otra vez con Dios. O sea, es como si tú estuvieras vamos a llamarlo, lo voy a ejemplificar así, muy burdo, un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estás con un salvavidas, o sea, con una, ¿qué eso viene siendo? ¿Una dona o llanta? Ujú. Un salvavidas. Y estás en medio del mar. O sea, si tú, no sé, tú no vas a quitarte el salvavidas para decir, no, estoy más seguro sin el salvavidas. O sea, por obvias razones vas a decir, no, pues yo siempre voy a necesitar Mejor el con el salvavidas. salvavidas. Entonces, si tú cuando eres cristiano y pecas y te vas lejos, es como decir, quítame ese salvavidas, pues me voy a ahogar. O sea, me voy a ahogar, ¿sí me explico? Me voy a Claro. ahogar. O sea, Dios siempre va a ser nuestro refugio. Entonces, tienes que acercarte, tienes que meterte a este proceso de regeneración, bueno, de justificación Y regeneración al final de regeneración al cuentas. final de cuentas, exactamente. O sea, la justificación, Dios te ve y dice, eres justo, y no por lo que tú eres, o sea, lo que somos, sino por como dices, lo que Jesús vino a hacer a la tierra, o sea, lo que vino a hacer, a morir y a resucitar. Entonces Dios nos ve justos a los que hemos creído en Jesús, ¿verdad? Entonces, este proceso es un tanto difícil porque involucra lágrimas, involucra llanto. ¿Sabes qué creo que es lo difícil? A ver, dímelo. Que como no sabemos acercarnos, decimos, no, es que Dios ya no quiere saber de mí porque ya le fallé. Qué vergüenza venir ante Dios porque ya le fallé. No sé qué decirle o cómo empezar para que me perdone. Y es algo que pasa en muchas iglesias, en muchos grupos de jóvenes, en la vida cotidiana de cualquier persona. Y por ende muchas personas dicen, es que el salvavidas ahorita no porque estoy sucio y ese está limpio, ¿no? Ándale, totalmente. Y es todo lo contrario, porque llegar y tomar ese salvavidas, apropiarse, abrazarlo y, y casarse con él. Literalmente, o sea, literalmente casarse con esa salvavidas. Y tener Eh, salvaviditas chiquitas. no, pero es la realidad, porque no importa qué tan sucios estemos, no importa qué tan puercos seamos, no importa qué tan malvados,
seamos o tengamos nuestro corazoncito. Eh, no importa la condición en la que estemos, sino lo que importa es que llegamos a ese salvavidas y ya no lo soltamos. Totalmente, totalmente. Y fíjate, me gusta mucho David, la historia de David de la Biblia. Me gusta mucho cómo él reconoce en uno de sus salmos, dice, dice él en sus salmos, contra ti, Señor, y solo contra ti he pecado. Y luego más adelante en ese salmo dice, límpiame, vuelve a hacer mi corazón otra vez. Lo estoy parafraseando. Vuélveme a ser limpio otra vez. Anhelo estar limpio delante de ti. O sea, lo que estás diciendo, ¿no? Y ese es un error, el no, estoy sucio y me voy lejos. Es como, no sé, decir, estoy enfermo y no voy al médico. O sea, Ujú. totalmente. Entonces, porque estamos sucios es porque debemos de abrazar a Jesús, en este caso. O sea, debemos de abrazar su obra redentora y lo que Él va a hacer, lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Él es el único que nos puede dar ese consuelo, hermano. En efecto. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, cayó en mente que a veces somos sucios y despreciamos otros sucios. Ah, hombre, sí. Es que, mira, yo tengo, mira, 2 centímetros de suciedad y tú tienes 3. No, 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 ya. Perfecto. Sí, pero al final de cuentas, entiendes que cuando agarras tú un salvavidas, aunque te sirve mucho, cabe más gente. Totalmente. Oh, qué hermoso, hermano. No, no, no. Me vuela la cabeza esto. Pero en medio de este proceso de justificación, que es prácticamente restaurar nuestra relación con el Señor, entender exactamente en qué pecamos, cuáles son nuestras debilidades, ver estas áreas de oportunidad que pudiésemos desarrollar en algún momento, pero sobre todo en este proceso de justificación, me encanta que puedes conocer a Dios de manera diferente. Porque mucha gente te lo presenta como el Dios de amor, sí te lo presenta como un Dios de perdón, como un Dios justo, pero bien dice la palabra que había escuchado, yo había escuchado de él, De oídas te había oído, mas mas ahora ahora mis mis ojos ojos te te ven. ven. ¡Ay, precioso! Señor. Y eso es lo hermoso, ¿sabes? Que ya no es lo que me contaron, Ya es lo que... ya no es lo que escucharon con Oscar y Chosby. Es lo que yo hoy estoy descubriendo en su palabra y a través de esta relación de que sí, pequé, la regué, pero no dejo de ser justo por lo que Cristo ha hecho, pero tampoco dejo de estar en este proceso de santificación. Es que es el proceso, hermano. Es saber que estamos en este proceso, hermano. Y no sentir, sí, nos vamos a sentir mal, vamos a sentir lo más pésimo, pero tenemos que entender esa parte que dices tú, hermano, que estamos en este proceso, hermano, que nos va a costar lágrimas, pero al final de cuentas lo que Dios quiere es un corazón sincero, hermano. Amén a O eso. sea, que en realidad vayas y digas, la regué, o sea, la regué, en serio que te enfrentes contra Dios, o sea, no que Se sino la que haga de luches. cuenta, No, sino que te pongas frente a él y le digas, como un hijo a un padre. O sea, como llega un hijo a un padre, como llega un niño pequeño que se cayó y se raspó, como llora mucho y qué está esperando, los brazos de su padre. Te pongo un ejemplo más actual, amigo, A ver, más dímelo. adulto. A ver, Yo tendría, no sé, unos 18, 19 años y choqué la camioneta de mis papás y yo me eché la culpa y no era mi culpa. ¿de quién era? De la persona, bueno, realmente me chocaron. Ahora sí, no choqué, me chocaron. Híjoles. Pero llego temeroso con muchísimas cosas encima. Llego y le digo a mi papá, necesito que hablar con usted. Y mi papá saca de onda porque nunca le digo eso. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pues venga. Le voy a mostrar algo. Y le digo, pues, choqué, me chocaron. Le digo, no sé. Le digo, pero pues así está la camioneta porque quedó funcionable hasta eso. Me dice, luego le digo, no, pues quedé con la persona de hablar el día lunes y era un sábado en la noche. Venía de la iglesia, de hecho. Y, y fue un caos realmente porque aunque mi papá de manera muy tranquila me dijo, vete a dormir, mañana hablamos con más calma, pero ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Y yo, no, pues todo bien. Bueno, por una parte recordé precisamente ese sacrificio de Cristo, no digo que yo sea Cristo, jamás lo voy a hacer, bueno, al menos humanamente hablando es imposible, pero cuando te hiciste la culpa de otro,
cuando acreditas como tal toda esta situación que no era tuya, pero dices, va, vale la pena, ¿no? Tal vez. Y por otra parte, hablando con mi papá y con mi mamá, obviamente, veía esos brazos de amor que no explotaron en ese momento ni me dijeron un sinfín de insultos, ¿no? Eh, pero ves esa situación donde de una manera muy extraña, porque mis papás así no eran, dice, no, pues mañana hablamos, tú tranquilo, descansa, no pasa nada, ya veremos cómo le hacemos. Y básicamente es lo que pasa cuando nosotros llegamos con Dios y decirle, sí, papá, la regué, sí te fallé, sí cometí un error, el error más grande de mi vida, si lo quieres ver así, perdóname. Oye, bro, pero a veces hasta duele más, vato, que Dios sea tan amoroso. ¿No te ha pasado que dices, Hay que, o sea, te quebranta porque dices, Señor, o sea, yo sé lo que merezco? hay que estamos acostumbrados a la mala vida, amigo. Es que y lo más como mexicanos, la verdad, o sea, estamos bien acostumbrados a la mala vida, pero a veces cuando te acercas a Dios, o sea, tú esperas que Dios te hable fuerte. En ocasiones sí lo hace, la verdad. O sea, Claro, en claro, ocasiones Dios llega sí un lo hace. momento Llega un donde momento tiene donde que. ya, donde tienes que, si no entiendes, pero yo creo que cuando en serio llegas con un corazón, esperas a que el Señor te reprenda, no sé, pero en vez de eso llega con sus brazos de amor, con sus alas, como dice el Salmo, Ujú. bajo la sombra de sus alas, y te protege, hermano. Te En efecto. protege y es algo que te quiebra. O, Que te o quiebra en lo como personal. la parábola del hijo pródigo, amigo. Totalmente, no nos veamos tan lejos. Que en ese aspecto, este cuate, el hijo de este señor rico, se va con su herencia, malgasta todo, vive de lo peor. Años después regresa a casa de su padre creyendo que le van a regañar, que se le van a hacer de cuento, que le van a tratar como jornalero. Y su padre lo abraza, le da ropa, le da cobijo, Le le da da un anillo, calzado, vato, le da un que anillo como simboliza promesa, promesa y poder, hermano, en que le da sobrepoder efecto, sobre ella. y le hace una fiesta. No, bro, no somos nadie. La verdad. Pero es tan sorprendente todo este proceso de justificación que no nos lo creemos. Exactamente, o sea, no lo creemos, creemos que Dios no lo puede hacer, hermano. O sea, lo creemos tan como cuento de hadas, como decir, ¿ya? ¿Es todo? Sí, y es que está sencillo. O sea, O es sea, que a cierto punto, es sencillo pero difícil al mismo tiempo. es que el proceso es lo difícil, iniciar es lo sencillo, realmente. Sí, bueno, totalmente. Porque cuando estás en el proceso, que es cuando te quebrantas, lloras, Dios te transforma, está trabajando con tu corazón, mente, cuerpo, etcétera, etcétera. Y se ven las consecuencias ahí también, En ahí también efecto. entran las consecuencias. Sí, pero por ejemplo, cuando llegas realmente, cuando decides llegar y humillarte, como acostumbramos a decir, el Señor es bien noble y vente. Totalmente. Entonces, ya para finalizar, hermano, como consejo, no queremos que dure tanto. Pues ya duramos 20 minutos. Ya, amigo. bueno, ya nomás para terminar, decirles que el Señor, si hoy tú pecaste, si tienes un pecado oculto, si tienes un pecado oculto ahí que dices, es que Dios no va a poder hacerlo. Primero, Dios sí lo va a poder hacer. Obviamente el pecado avergüenza, hermano. Yo tomo mucho un consejo de un hermano que me dijo, todo aquello que está en oscuridad, o sea, todos los pecados que están en oscuridad, cuando tú los sacas a la luz, o sea, cuando los dices, pierden su fuerza. Ujú. Porque son oscuros. Entonces los sacas a la luz y pierden su oscuridad, pierden su fuerza. Entonces es importante, yo ese consejo, que si pecaste, hables con tu pastor, hables con tu líder, hables con un amigo de mucha confianza o muy maduro en el evangelio para que te guíe. Porque es importante que confieses tu pecado. Tienes que vencerlo, tienes que dominarlo. Te lo dice alguien que también ha pecado. Te lo dice alguien que no ha pecado. Te lo dice alguien. Que definitivamente he pecado. Y de O los sea, pecadores soy el primero, dijo Pablo. yo dije yo también. Yo dije, Pablo, ahí te voy. Pero el Señor nos restaura, o sea, el Señor en serio, o sea, se trata, y entiendes que no se trata de ti, se trata de Jesús. Fíjate que esa parte me encanta realmente ya para terminar. Porque no es tanto lo que nosotros querramos que Él haga con nosotros, sino lo que nosotros necesitamos que Él haga con Me nosotros. dolió en la cesárea. Así que realmente busca a alguien. La situación sexual en las iglesias es muy grave. La situación de mentira en las iglesias es Grave. muy fuerte. De chismes es muy fuerte. De embarazos, igual, consecuencia de la sexualidad. Busca a alguien que sea lo suficientemente confiable para que Maduro. digas que tuviste sexo ayer y no le cuente a nadie, pero que ore por ti. Así.
No lo pienses más. Ya mal. Ah, no es cierto. Dios te bendiga mucho. Recuerda, no estás solo. No estás solo. Hay gente alrededor de ti que ora por ti. Hay gente que quiere orar por ti. Hay un pueblo de Dios esperando por ti.